Buenas tardes a todos. En esta segunda parte del módulo y de esta segunda parte de esta clase vamos a hablar sobre representaciones de texto, representaciones vectoriales. Esta es una parte donde ya con lo que hemos aprendido podemos tomar el texto y aprender las relaciones que existen entre todas las palabras que tenemos y los documentos también. Parte de la motivación es que el texto natural no puede ser directamente alimentado a un modelo. No podemos llegar y tomar este texto y ocuparlo para hacer inferencias, para hacer clasificaciones, para detectar sentimientos, la polaridad que hablamos hace poco. Todas estas tareas necesitan de un preprocesamiento especial para que el texto sea entendible por computadores, ya que, como hablamos previamente, por debajo todas las palabras son números y tenemos que seguir trabajando con números para que el computador pueda entender cómo trabajar con esto, cómo aplicar aritmética sobre esto. Aún así, que hemos limpiado, sigue siendo complejo el texto por sí solo, aunque haya sido preprocesado. Todavía eh, tenemos muchas dimensiones que considerar y no es fácil trabajar con ellas. Por lo mismo, y como los computadores funcionan exclusivamente con números, es que nacen muchas ideas de cómo poder trabajar con texto de forma numérica. La más sencilla siendo Bag of Words. Bag of Words es un enfoque muy sencillo y que describe las ocurrencias de las palabras en un documento o en el corpus e involucra tener un vocabulario conocido y dónde están estos términos dentro del documento. En parte puede decir como que también trabajamos o la presencia o la frecuencia de estas palabras dentro del corpus, y el conteo de estas palabras también puede ser una filtra que ocupamos. En este caso, podemos transformar el documento en un vector según qué palabras tiene o cuántas veces aparece cada palabra, y cada término es una dimensión dentro de este gran espacio vectorial. Entonces uno podría decir que una frase o un documento es un vector que apunta desde el origen hacia una dirección según la cantidad de palabras que éste tiene. El enfoque más sencillo, como hablábamos de Bag of Words, es que cada palabra se ocupa con one hot encoding, donde aparece un 1 si es que la palabra existe o 0 si es que la palabra no existe. Y aquí ya empieza a aparecer un par de problemas. El problema es que la matriz, si es que vemos solamente el vocabulario, es una matriz que es del tamaño v cuadrado, donde v es el tamaño de este vocabulario. Y es completamente sparse. Solamente hay un 1 en una de cada una de las filas y hay muchos ceros por todos lados, lo cual no es ideal cuando trabajamos cuando escalamos esto, y hay que escalar al cuadrado. Otro problema es que todos los vectores son ortogonales. Eso implica que forman un ángulo de 90 grados en las n dimensiones que estos tienen. Y eso no es muy útil, porque si son todos ortogonales, no podemos encontrar relaciones entre ellos. Y como puedes ver en el ejemplo acá, perro y gato, uno pensaría que están mucho más cerca o que tienen una relación un poco más fuerte que perro y Roma. También empiezan a surgir otros problemas. Acá tenemos dos ejemplos. My laptop is cheap y my notebook is cheap. Ambos ejemplos estoy diciendo exactamente lo mismo. Pero bajo el modelo Bag of Words, laptop y notebook son ortogonales. Por lo tanto, se pierde la homonimia. Aparte, en este segundo ejemplo, tenemos My Jaguar is very fast y Be careful with the jaguar in the jungle. Aquí jaguar es la misma palabra y por lo tanto tiene la misma representación. En este caso 00, 10, etc. Pero se pierde la polisemia. Jaguar acá tiene dos significados, como una marca de autos o como un felino. Entonces, técnicas un poquitito más complicadas empiezan a ser más interesantes. Partamos con la Document Term Matrix. Esta busca representar el texto según documentos y términos, y ocupa la cantidad de veces, por ejemplo, que aparezca un texto, que aparezca un término en el texto como una forma de representar esta vectorización. Es bastante sencillo y eso permite que ciertas palabras destaquen sobre otras. Y si es que no está, dejamos un 0. En este caso, D3 sería el documento 3 y su vector es la columna con cada uno de los términos que hablamos previamente. Generalizando un poco, tenemos que la matriz genera vectores de documentos, en este caso el documento J es la columna y el iésimo término es
la iésima dimensión de este modelo. Para poder definir qué valor cae justo en este cuadradito, tenemos que considerar que existe una función que le dé un puntaje a este término en este documento. La más sencilla, como dijimos, puede ser 1 o 0, que es la presencia o no de este término. Otra era la frecuencia de este término en valores como absolutos, como lo vimos en la diapositiva anterior. Y esto claramente no funciona muy bien porque los números, cuando no están limitados, no están en valores conocidos, pueden explotar. Tenemos un documento que quizás aparece, perdón, un término que aparece más de 1 millón de veces y otro aparece solamente una, y las diferencias son muy grandes. Entonces ese documento con 1 millón va a causar un problema a la hora de trabajar en espacios vectoriales. Y cuesta encontrar relaciones entre documentos o entre términos de esta forma. Por eso, múltiples métodos para definir qué valor darle a cada término dentro de un documento surgieron. La más sencilla son TF, que es Term Frequency, que es un poco lo que hablamos, pero con ciertos ajustes. IDF, que es la Inverse Document Frequency, que esa mira la palabra en relación a los otros documentos. Básicamente es un puntaje de qué tan común es la palabra en los distintos documentos. TF-IDF es una combinación de ambos, y BM25 o Best Matching 25 es una extensión de TF-IDF que busca suavizar ciertos problemas que pueden ocurrir. Antes de continuar con esto, un par de conceptos clave. Vamos a llamar a n mayúscula como la cantidad de documentos que aparecen en el corpus. N sub i es la cantidad de documentos donde el término i ocurre. En este caso, si es que la palabra gato está en 5 documentos, va a ser 5. F sub ij es la cantidad de ocurrencias del término i en el documento j, o sea, la frecuencia. Y el máximo de f mayúscula j, de f con i mayúscula j, sería el número de ocurrencias del término más frecuente del documento j. Considerando esto, podemos empezar con TF. En este caso, asignamos la frecuencia del término normalizada según la frecuencia más alta dentro del documento j. Esto nos da vectores donde el valor más alto de una de las dimensiones es 1 y el resto debería ser menor o igual a 1. Entre sí, entre cada documento, sí, no hay relación. Esto solamente nos da relaciones propias de cada documento y nos permitiría ver cuáles son las palabras más frecuentes entre los distintos documentos. Pero, ¿qué ocurre cuando la frecuencia varía mucho? Vamos a tener un valor muy grande, que va a ser un 1, y quizás el resto va a tender a 0. Y eso es un problema que se busca arreglar con TF corregido. TF corregido, primero suaviza la frecuencia con un logaritmo para dejarla que crezca mucho más lento. Entonces crecimientos de 1 millón a 10 millones va a aumentar en 1 el valor. Y le suma 1 para que el logaritmo, en caso que aparezca solamente una vez, sea 1. Luego avanzamos con IDF o Inverse Document Frequency. En este caso, la relación es entre documentos donde el término aparece. Aquí se ocupa una relación muy sencilla, es el logaritmo de n, la cantidad de documentos del texto, dividido en la cantidad de documentos donde aparece el término i. De esta forma podemos tener una relación entre documentos, pero acá el valor de la fila es igual en todos. En este caso, en caso de TF, nosotros hablamos que cada columna es independiente. Acá las filas son las independientes, pero todas las filas son iguales. Y eso también nos permite ver relaciones entre documentos, pero no permite identificar bien cada documento. Y si es que el término está en todos documentos, IDF vale 1. 1, lo siento ahí. Ahora, lo que se consideró mejor es combinar ambos mundos, tener una relación entre documentos y tener una relación dentro del documento, y con eso podemos juntar y crear TF-IDF con la combinación entre TRIF multiplicado por IDF.
La versión con TF corregido también existe y aplicamos simplemente el 1 más logaritmo de la frecuencia multiplicado por IDF. TF-IDF fue muy popular y fueron las primeras barreras a superar con los modelos de Machine Learning, todo lo que es aprendizaje no supervisado, porque funcionaba bastante bien. No era llegar, TF-IDF ya lograba hacer que los documentos sean bien separables, daba accuracy muy buena a la hora de hacer clasificaciones. Por eso no es llegar y descartar TF-IDF como una opción. Es mucho más rápido que computar, no requiere de aprendizaje porque se computa inmediatamente. Así que es una opción rápida para poder hacer análisis de texto y quizás es suficiente. Existe una versión de TF-IDF suavizado porque TF-IDF también puede tener problemas de explosión de los valores cuando las frecuencias son muy altas o muy dispares entre términos. Pero TF-IDF también ha sido un poco reemplazado por Best Matching 25, que es una versión modificada. La fórmula se ve horrible a un comienzo, pero la verdad es que no es difícil de entender. Con Best Matching 25 se toma un TF modificado y se multiplica por el IDF estándar. Este TF modificado considera dos valores como parámetros del algoritmo, que es B y K sub 1, que empíricamente se ha encontrado que los mejores valores son 0,5 y 1,25 respectivamente. BM25 supera a TF-IDF en los resultados y logra mitigar estos problemas de explosión de frecuencia. Acá también se toma en consideración el largo del documento, que es este parámetro, que es el largo de D sub j, partido por el largo promedio de todos los documentos del corpus. Esto permite considerar que las palabras que aparecen en documentos más cortos o más largos varía su importancia según este parámetro. Acá podemos ver un poco la diferencia del valor del TF, que es la primera parte de la multiplicación, entre el clásico y el BM25, y uno ve como si es que la frecuencia empieza a subir mucho, ya TF deja de ser tan importante y entra IDF para que dentro de la ecuación un poco más, porque si no TF puede opacar cualquier valor de IDF si es que este crece mucho. Existen otras variantes y existen muchas que extienden IDF, extienden TF y buscan hacer ciertos ajustes para poder suavizar y cosas así. En general, puedes encontrar, de repente existe el caso donde hay mejor suerte con una de ellas que con otra. El caso general ya es muy bueno, pero como pueden ver, TF y IDF no es tecnología de la más reciente. Tenemos papers del 1988 que sugieren TF-IDF, las de Salton, las originales, y después 2003, 2005, lo más último 2010. Después de esto ya periodo 2015 en adelante empezamos a migrar completamente a modelos de aprendizaje, que vamos a hablar más adelante. Pero antes de eso tenemos que entender un poquito de cómo estos vectores que acabamos de generar con TF-IDF, con BM25 o hasta con Bag of Words se pueden relacionar entre sí. Y es a través de la distancia entre vectores. Esto es una herramienta muy útil y muy poderosa a la hora de hacer análisis porque nos permite encontrar similitudes. Una primera idea que podemos tener es encontrar la distancia entre dos vectores utilizando distancia euclidiana, que es la que hemos ocupado normalmente, como la raíz cuadrada de la diferencia entre cada uno de los términos, al cuadrado. Con el problema así es que la distancia euclidiana funciona bien siempre y cuando haya pocas dimensiones. Y en una document term matrix, que es lo que hemos hablado todo este tiempo, la relación existe la cantidad de n documentos por el largo del vocabulario. Y si consideramos que, por ejemplo, para un vocabulario de 1000 palabras, que no sería extraño, hasta es poco, y tenemos 50 documentos, o da lo mismo la cantidad de documentos, aquí lo que importa es el largo del vocabulario. Si tenemos 1000 dimensiones, empieza a ocurrir algo que se complica, porque
se empieza a complicar esto ya que tenemos un problema llamado maldición de la dimensionalidad. Aquí tenemos un ejemplo de la distribución de las distancias entre vectores según la cantidad de dimensiones, y lo que demuestra la maldición de la dimensionalidad es que a medida que agregamos dimensiones, todo está más cerca. Cuesta más poder separar cada una de las cosas hasta que ya todo está a una misma distancia, como vos ves en el caso de las 10.000 dimensiones. Y llegar a 10.000 dimensiones es fácil, si consideramos que textos, como hablamos en la clase pasada, tenían 20.000 tokens diferentes. Aunque la hayamos procesado, creo que llegamos a los 16.000. Todo estaría a una misma distancia y ahí ya la distancia euclidiana no funciona, o todas variantes similares como distancia Manhattan. Pero sí hay una solución, que es la distancia coseno. La distancia coseno busca definir el ángulo comprendido entre dos vectores y funciona como el producto punto dividido por la extensión de cada vector, la norma de cada vector. Y esto se define como la multiplicación de cada elemento, que sería de cada dimensión dentro del documento, y en nuestro caso particular cada término, el valor que tenga cada término, dividido por la norma de cada vector. Esto nos permite encontrar ángulos y esto funciona independiente de la cantidad de dimensiones que tengamos. Con esto podemos asegurarnos de tener resultados mucho más certeros, y también la distancia coseno tiene un límite, va entre 0 y 1. Eso también nos permite trabajar con valores conocidos, ya que podemos saber de antemano cuál es la distancia máxima que pueden tener, que serían vectores ortogonales, o si es que el vector está uno encima de otro, va a ser 0. Y uno puede también definir la similitud como 1 menos la distancia coseno, y eso también ayuda mucho a la hora de hacer análisis. Es mucho más sencillo porque tampoco no tiene estos problemas de explosión de dimensionalidad. Estos son todos los métodos clásicos o estadísticos que existían antes del proceso de aprendizaje, que les voy a hablar en la siguiente cápsula. Les recomiendo revisar harto sobre TF-IDF y de no descartarlo, pese a que existen soluciones más nuevas. Técnicamente TF-IDF también se puede ocupar en cosas que no tengan que ver con texto, mientras tengamos documentos y ocurrencias de elementos. Hasta la próxima cápsula.